El presidente de la República, Horacio Cartes, presentó el que debería haber sido su penúltimo informe de gestión. Sin embargo, él dijo que fue el último. ¿Por qué? Porque él planea renunciar posteriormente para poder jurar el próximo 1 de julio como senador de la Nación. Cartes habló de varios ejes. El principal eje, por ejemplo, fue el de la reducción de la pobreza, decía el presidente Cartes. Sin embargo, no mencionó los nuevos datos de la encuesta permanente de hogares que habla de 180.000 nuevos pobres, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Sí habló también de otros varios ejes, habló de la inversión en salud, de lo que están haciendo en seguridad. Nuevamente, olvidó hablar del EPP y de las personas secuestradas por este grupo criminal, pero nuestra compañera Fátima Garay nos va a contar los detalles. Adelante, Fátima. Sí, muchísimas gracias, y con 40 minutos aproximadamente de retraso llegó el mandatario hasta la sala bicameral del Congreso para presentar su informe anual. Decía que hace un resumen de lo que fue 2013 hasta la fecha, ¿verdad? En el ámbito de la educación, por ejemplo, resaltó que se tuvo mucha inversión en infraestructura, además de capacitación docentes, becas al exterior y también tecnología. En cuanto a salud, si bien IPS no es una institución pública, dijo que aumentaron las camas de terapia intensiva, hablaba de más de 300 camas nuevas en la previsional. También decía que se aumentaron las dosis de vacunas para diversas enfermedades. Hablaba también del ámbito de la agricultura, también destacó que en el ámbito de las viviendas fueron beneficiadas más de 20.000 personas con diferentes programas por parte de la Senavitat. Y también una de las frases que utilizó fue que Paraguay supuestamente crece económicamente de forma sostenida. Y el tema más sensible, que siempre es el tema de inseguridad, decía que existen avances tanto en la lucha contra el contrabando como del narcotráfico, y también asegura que la delincuencia común, a lo que respecta a seguridad interna, disminuyó en nuestro país. A continuación, un resumen de lo que fue en varios ámbitos durante su presentación el día de hoy en la bicameral. El presupuesto general de la Nación creció un promedio de 4% por año entre el 2013 y el 2017. Aún así estamos haciendo 14 veces más intervenciones contra la piratería para incautar 225 millones de dólares. Duplicamos la cantidad de camas de internación en el Instituto de Previsión Social. Gracias al trabajo de inteligencia, estamos mejorando nuestra gestión contra el crimen organizado. Logramos la captura de 3 cabecillas, armas de fuego incluyendo granadas de mano e incautación de varios bienes que permiten desarticular estructuras operativas. Delitos como los asaltos a los cajeros automáticos, que eran un grave problema, no se registran desde junio del 2015. Las reacciones en las redes sociales, Fátima, sobre lo que decía Cartes, nos hicieron esperar. Imagínate, la gente dice, ¿dónde está el Paraguay del que habla Horacio Cartes? Un Paraguay, como decía antes Herminio Cáceres, un Paraguay de maravillas. Sí, por sobre todo, Rocío, como dijiste, que omitió también varios puntos como el aumento de la pobreza, el desempleo, porque si bien decía que hay beneficios a la juventud, hay mucho desempleo, sí, porque creció el desempleo. Exactamente, y como dijiste, bueno, el tema del combate contra el EPP, no existen avances, inclusive creció, aumentó durante su gobierno, y tampoco mencionó a las personas que actualmente están en cautiverio. Edelio Morínigo, faltan días para que cumpla 3 años en cautiverio sin un solo avance. Gracias, Fátima Garay. Sin un solo avance, tenemos 4 secuestrados actualmente en el Paraguay, perdón, digo 3 secuestrados en el Paraguay, los secuestros más largos de nuestra historia, y el presidente de la República no se dignó a mencionarlos. Y por supuesto, como estaba previsto, los opositores colorados disidentes no participaron del informe de gestión del presidente de la República en el transcurso de esta mañana en el salón bicameral del Parlamento Nacional. Fueron muy pocos, escasos diríamos, los opositores que fueron a escuchar el informe del presidente de la República. Una de esas opositoras precisamente es la senadora del PDP, Desiree Masi, quien al terminar el informe del presidente de la República se retiró y le gritó algunas cosas. Emilce Aponte tiene los detalles.
De frente y con una crítica frontal por parte de Cire Masi, quien, bueno, se la ve, que apenas concluye el discurso del presidente Horacio Cartes, se asoma al estrado y le grita que es un mentiroso, que la pobreza no se acabó, que él deshonra la bandera y también que viola la Constitución. Esto motivó el abucheo de la mayoría de los presentes en esta presentación de un balance de gestión presidencial. La senadora se retiró, empezaron a salir los participantes de esta exposición que hiciera el mandatario y por supuesto también las reacciones. El Frente Guazú, que fue también blanco en la figura de Fernando Lugo, de críticas en cuanto a la gestión gubernamental anterior, fue consultado respecto a ese parecer y por sobre todo también su impresión sobre lo que dijo Cartes en relación a la realidad actual. Decía Fernando Lugo, es un discurso triunfalista que necesita ser confrontado con la realidad actual porque se trata de un hecho de inseguridad creciente y también de una pobreza que no, al menos fue combatida en los términos de reducir por lo que ellos están observando. Y también, a propósito, el propio Hugo Richter hablaba en esos mismos términos, pero rechazaba en forma tajante que este pacto con Cartes implique un respaldo al gobierno y asegura que este acuerdo con el oficialismo solo se ubica sobre la base de la mesa directiva y está en el Congreso. ¿Podemos escuchar, Aníbal? Sí, señora. Con luces y sombras. Él vino a mostrarnos las luces, ¿verdad? Nosotros nos encargaremos quizás de hacer resaltar las sombras. ¿Cuál sería una sombra, senador? La inseguridad, por ejemplo. Yo creo que hay un déficit grande de inseguridad que no se ha dado en los últimos 50 años. El crecimiento de la pobreza, por ejemplo, que es un reconocimiento del informe oficial de este gobierno. Básicamente, los ahorros que se hicieron en las instituciones podía haber no crecido la deuda externa. Le vamos a pedir a que usen sus ahorros ahora en vez de venir a pedir más crédito para las obras de infraestructura que se están dando. Y bueno, yo creo que el informe optimista, casi triunfalista que ha dado, lo tenemos que confrontar con la realidad y preguntarle a la ciudadanía común si está de acuerdo con este informe. Muchas gracias. Que acá nosotros hicimos un acuerdo, pero nosotros no nos comprometimos a apoyar al gobierno de Cartes. Entonces, y claro que criticamos, pero no entiendo tu pregunta. ¿Pero cómo queda el pacto, senador? El pacto de acá en el Congreso. El pacto de acá en el Congreso, no con el gobierno. ¿O alguna vez ustedes nos escucharon decir que le vamos a apoyar a Cartes? No nos escucharon decir nunca, jamás. Entonces, ¿cuál es finalmente el diálogo que ustedes llevaron para llegar a la presidencia? El diálogo es acá, en este escenario del Congreso. Este es un cuerpo colegiado que merece acuerdos. Lo hicimos con los otros colorados los años anteriores, acá lo hicimos acá, pero jamás pactamos con Cartes o ustedes nos vieron votar por algún proyecto de Cartes. Ni a Moina la cosa es en Dave. La insistencia de Hugo Richter, sí, Aníbal. Emilce, también en el informe de gestión del presidente de la República le tocaron algunos aspectos del gobierno de Fernando Lugo, principalmente en cuanto al crecimiento del número de funcionariado. A lo que se trataba de abordar con Fernando Lugo, quien al decir todo lo que él, quería, ya luego abandonó, se retiró de ese sitio y por ende tampoco se le pudo, trasladar esa inquietud. Y en esos términos también se hizo lo propio con Juan Darío Monjes respecto a esta crítica que se da a su principal aliado. A Fernando Lugo decía él que los resultados negativos se dieron bajo el gobierno de Federico Franco. Aunque no es menos cierto que también durante el mandato de Fernando Lugo. Lo escuchamos en cierta forma minimizando estos resultados que remarcan también la no reducción de la pobreza extrema en un informe en el que se eludió al menos este aspecto tan sensible en lo que respecta a la esfera social. Lo escuchamos a Juan Darío Monjes. Problemas él ha puntualizado que siguen existiendo y el empeño y el compromiso de seguir adelante porque lo ha alcanzado mediante la optimización de los recursos
y la optimización del gasto público ha dado repuntes sin precedentes. Sin embargo, queda mucho por hacer. Eso es importante rescatar, que el presidente ha reconocido que queda mucho por hacer y eso se va a lograr mediante la transparencia y la optimización del gasto público. Fernando Lugo forma parte de un esquema de gobierno del cual no ha culminado, sin embargo las comparaciones que se hizo, no se hizo disquisición, sin embargo comparaciones de los 5 años de gobierno y el repunte fue fabuloso en términos de 4 años de gestión del señor presidente de la República. Emilce, volviendo al tema, digamos, a las imágenes de lo que le dijo Desirée Massi, la senadora, al presidente de la República, se lo ve muy sonriente al mandatario y por lo que podemos notar, atina a decir muy bien, está bien, solamente eso. Sí, un gesto un tanto comedido, al menos en lo que se observa, pero las expresiones elocuentes, al menos que hace Desirée Massi de manera frontal, desata una serie de abucheos que sí no dejan de llamar la atención cuando abordábamos la salida de los legisladores al término de esta presentación oficial. Decíamos que definitivamente hubo un cruce verbal, por ende también se desata este hecho en el que el auditorio en masa, por decirlo así, abuchea a la parlamentaria que desde su banca, cuando termina el informe, desciende del lugar y se va hasta el estrado y de frente a metros. Se puede notar, por ejemplo, reclama esto a Cartes. A Perla de Vázquez, a Elio Cabral, ambos diputados, son las personas que más están gritando, por ejemplo, y levantan el brazo como diciéndole a Desirée que salga del recinto. Sí, la elocuencia con la que también abuchean a la legisladora es como también el cruce y bueno, es la consecuencia exigiéndole, incluso también cuestionándole a ella en relación a la investigación que hoy soporta su marido, el político Rafael Filisola. Ese fue un momento realmente de tensión en el que la legisladora asumió esa actitud valiente para algunos y para otros también con cierta crítica, pero no dejó de llamar la atención, eso sí. Víctor Abogado, por ejemplo, su colega en el Senado dijo que Desirée Massi hizo una payasada, por ejemplo. Sí, incluso Monjes decía que quiso marcar protagonismo, pero que finalmente el auditorio terminó rechazándola. Aunque bueno, eso habrá que ver seguro la valoración que hace la ciudadanía también a través de las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. Hasta luego. Hasta luego, señora. Y cambiamos de tema porque motoasaltantes se llevaron los salarios de empleados de un local comercial. Tomaron por asalto el comercio cuando el administrador se aprestaba a abonar el salario. Esto ocurrió en Ciudad del Este. 2 hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta ingresaron sorpresivamente a la sucursal de la firma Electrovan, ubicada en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. Sorprendieron a los funcionarios que se juntaron para cobrar el sueldo del mes. Aparte del dinero, unos 15 millones de guaraníes, robaron 6 teléfonos celulares que estaban a la venta. Primeramente entraron, le comenzaron a apretar a un compañero de trabajo que estaba sentado ahí enfrente y después ya pasaron a nosotros, ¿verdad? Que estaba un poquitito más atrás y ahí ya tuvieron que llevarnos hacia el fondo, ¿verdad? Porque era pago del sueldo de los muchachos, ¿verdad? De todo lo que integramos acá a la sucursal. Los asaltantes huyeron sin dejar pistas. Las víctimas no pudieron ver sus rostros porque en todo momento permanecían con cascos. El local no tiene guardias de seguridad y aunque tenía circuito de cámaras, solo era de monitoreo. En el barrio Las Lomitas de Ñemby, un grupo de vecinos redujo a golpes a un presunto motochorro que intentó asaltar a punta de pistola a una mujer. 2 presuntos motoasaltantes intentaron despojar de sus pertenencias a una mujer a punta de pistola, cerca de las 20 horas en las inmediaciones del barrio La Lomita. La víctima se resistió al asalto y fue socorrida por los vecinos, que lograron reducir a golpes a uno de los malvivientes. Se trata de Alberto Luis Chávez, quien ya contaba con orden de captura. Su cómplice se dio a la fuga a bordo de la motocicleta. Intentaron, vamos a decir, en la jefa policial de apretar a una persona de sexo femenino, quien opuso resistencia y se produjo un forcejeo y le pudo, con la ayuda de los vecinos, aprender. Afortunadamente esa persona no utilizó el arma de fuego que tenía. Intentó utilizar porque, según la víctima, no se disparó. No percutió el arma. No percutió el arma. Esta persona ya contaba con orden de captura. Exacto, actualmente cuenta del año 2016 por robo. El detenido se encuentra en la comisaría 55 central de Ñemby.
Hablamos ahora de Cerro Porteño. Llegó Álvarez, esa es la buena noticia.